Bueno, buenos días. Si les parece bien, vamos a comenzar este webinar. Esperamos 5 minutos. Tenemos 40 participantes de los 62 originalmente anotados. Seguramente se van a ir uniendo en los próximos minutos. Pero bueno, por respeto a todos, comenzamos. Así que le damos la bienvenida a esta nueva forma de conectarnos. Esta vez, junto con Sempre Uruguay y Sempre Argentina, ahora vamos a contar bien de qué se trata. Tenemos a Federico Baraybar, es el ¿Cómo director están? ejecutivo de Sempre Uruguay, y mi nombre es Mucho gusto en Sergio Bon, que soy encontrarnos. director ejecutivo de Sempre Argentina. Estamos organizando este encuentro con la idea, ya vamos a ver, de promover unas nuevas tecnologías para el reciclaje, ¿sí? Tenemos además el auspicio de Conexión Reciclado, que es una plataforma digital que conecta oferta y demanda de materiales reciclados, y todos tenemos este objetivo en común con nuestros asociados de incrementar la tasa de reciclaje en los países y tener un impacto positivo en la comunidad y hacer esta transición cada vez más necesaria a una economía circular. Así que bueno, brevemente voy a contarles de qué se trata el encuentro de hoy. Vamos brevemente a contar quiénes somos. Y después una también muy breve presentación del racional de por qué estamos presentando nuevas tecnologías para el reciclaje. Como les decía antes, tenemos originalmente anotados 62 personas, un 40% son de Uruguay, así que una presencia muy fuerte. Tenemos presencia de los participantes de cámaras empresarias, áreas técnicas y de sustentabilidad de grandes empresas, obviamente los socios de Sempre, que ya vamos a mencionar, y después también emprendedores y pequeñas y medianas industrias que están interesados en esto que queremos presentar hoy. Así que bueno, como les decía, la agenda de hoy es presentarnos en sociedad ante ustedes. Muchos ya nos conocemos, somos nuevos o viejos amigos. Después vamos a hablar un poco de la economía circular en Argentina y en Uruguay, qué desafíos hay y qué oportunidades. Y luego ya vamos a dejar de hablar nosotros y vamos a mostrar lo más interesante de hoy, que es a 3 empresas y o emprendedores. Estos son de Argentina y con orgullo decimos que esta es una presentación bien federal, porque bueno, tenemos gente de Rafaela, Santa Fe, de Junín de los Andes, de Neuquén, y la gente de Madera Plástica de Mendoza. O sea que es muy interesante que la innovación y la búsqueda de nuevas formas y oportunidades surge desde los lugares menos céntricos, llamémoslo así. Así que bueno, ¿quiénes somos? Bueno, Sempre es una asociación civil que tiene como objetivo incrementar los niveles de reciclaje inclusivo. Quiere decir esto que articulamos el sector privado con el sector público y las cooperativas de reciclaje o las personas que se dedican a esto en los distintos países de Sudamérica. Estamos presentes en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Uruguay y en Argentina, ¿sí? Y promovemos esta transición, como les decía, a la economía circular. Tenemos diversos asociados, quizás distintos en cada país, como podrán ver, en Uruguay, más poblado que en Argentina, pero sí nutrido de un grupo de empresas líderes en cada uno de sus sectores. Y aquí un poco, estamos admitiendo más gente ahora entrando, así que sepan disculpar la logística. Un poco del racional, y esto ya lo hemos mostrado en distintas reuniones que quizás algunos de ustedes están familiarizados. Acá tenemos un cálculo teórico de cuál es la generación de RSU, de residuos sólidos urbanos, o como se llama en cada país, domésticos. Un cálculo teórico de 1 kilo por habitante, eso nos da una idea de más o menos 16 millones de toneladas al año que en Argentina se producen como residuos domiciliarios, ¿sí? Y por cálculos que hemos hecho, que se han hecho, universidades y nosotros también participamos, de caracterización,
sabemos que aproximadamente un tercio de esos materiales son potencialmente reciclables. Y después hay una fracción recuperable, ¿sí? De eso que sería alrededor de un 11%. Pero el punto más importante acá es las toneladas, efectivamente, cuánto se recicla de lo que se vuelca al mercado. Y según cálculos que hemos hecho nosotros con el Observatorio del Reciclaje, estamos alrededor de 360.000 toneladas en 2018, ¿sí? Y eso representa, según distintas miradas que uno pueda tener sobre el total de RSU o sobre la fracción recuperable o los materiales potencialmente recuperables, una tasa de un 2% o de un 7%, tasas realmente bajas en un contexto de países desarrollados, ¿sí? Y lo que vemos también como diagnóstico y contexto, obviamente, con lo que está ocurriendo en el mundo este año, hay una baja tasa de reciclaje, tenemos grandes disparidades según los territorios, hay distritos con sistemas más establecidos y otros con nada. Está la problemática de basurales al cielo abierto y, paradójicamente, hay faltantes de materiales para reciclar. Quizás las dos corrientes que más reciclan, que son cartón y PET en Argentina, están teniendo faltantes serios de materiales. Y por otro lado, otro aspecto que lo hemos charlado con la gente de Cair Plus, hay un 60% de capacidad ociosa en la industria del reciclaje plástico, ¿sí? Entonces, este es un poco el contexto del reciclaje en Argentina. Otros números más que también los hemos mostrado, y aquí nos concentramos en envases y embalajes, no incluimos otras corrientes como neumáticos, RAEs u otro tipo de residuos, y esto para dar coherencia a lo que nosotros venimos investigando. La producción, o digamos el consumo de materiales de envase en la Argentina fue de casi 6 millones de toneladas. Esto es lo que se vuelca al mercado, producción nacional menos exportaciones más importaciones, ¿sí? Y algunos datos de las cámaras que se han publicado, ¿sí? Como la cámara del papel y el cartón, con un reciclado del 47%, plásticos excluyendo PET de un 16%. Obviamente aquí se incluyen también postindustriales, ¿sí? Pero claramente lo que vemos aquí es que hay oportunidades para incrementar el reciclaje, tanto en plásticos, exceptuando PET, donde hay una multiplicidad de formatos y materiales, y eso es parte del desafío, multilaminados, PEAT, etc. Y cartones para bebidas, y también vidrio. Son tres corrientes que sabemos que hay mucho espacio para crecer en reciclaje, y algunos de ellos como plásticos y vidrio con volúmenes muy grandes, ¿sí? Entonces, desafíos y oportunidades de la Argentina en relación al reciclaje. Es una problemática ambiental, ¿sí? Y social. ¿Por qué ambiental? Porque de 2.500 municipios que hay 5.000 basurales a cielo abierto. O sea, por más que haya sistemas en muchas ciudades, en algunas no lo hay. Tenemos eso bastante evaluado con nuestro observatorio. O sea, hay a razón de 2 basurales a cielo abierto por municipio en la Argentina. Hay dispar educación ambiental y continuidad en las políticas GIRSU. Si bien se han hecho inversiones en algunos distritos con plantas nuevas, al no haber continuidad, está la paradoja de plantas de clasificación sin uso. Y eso también se refleja en toda la cadena, ¿no? Hay baja separación en origen, etc. Como decíamos antes, hay dispar infraestructura en la gestión integral de residuos sólidos urbanos y reciclaje. Hay distritos con muy buen equipamiento y sistemas, ¿sí? Integrados, y hay otros que, por ahí, como decía antes, tienen la infraestructura, pero no los sistemas y la continuidad en esta actividad. Otro punto importante es la geografía argentina. Ahora Federico va a hablar específicamente por Uruguay, que quizás tenga el problema similar, pero en Argentina se acentúa más con regiones, áreas de consumo, el NOA, el NEA, Patagonia, muy distantes de los centros donde tenemos más capacidad de reciclaje, ¿sí? Si bien hay, bueno, como decía, los grandes recicladores concentrados en la zona centro, hay plantas de clasificación en todo el país, pero ubicadas disparmente, y hay micro recicladores o recicladores medianos también en distintos distritos, ¿sí?
Entonces, las grandes distancias hacen que el costo de transporte, obviamente, sea mayor. La característica de los materiales a reciclar hace que, si bien hay tratamiento en plantas y hay prensado, se trata de transportar volumen y no tanto peso. Y después otro tema que es el que venimos trabajando siempre en Sudamérica es incrementar la demanda de reciclables. Obviamente tenemos problemas de costo no competitivo, pero bueno, también lo que hablábamos antes de la falta de separación en origen, toda la cadena. Así que de eso se trata nuestro desafío de hoy. Paso a Federico a contarnos un poco de Uruguay, cuál es la situación para poder poner en escena la presentación de las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Sergio. Bueno, gracias por estar acá. Está buenísimo lo que se está dando. Creemos que lo que va a tratar este seminario es de suma relevancia para lo que tiene que ver con las cadenas de valor de los materiales. Los problemas que tenemos en Uruguay son muy similares a lo de Argentina, a una escala menor, debido a la diferencia de población, de consumo, de matriz productiva, etcétera, pero los problemas son los mismos. Agregaría al bullet que tenía Sergio el tema de la informalidad, ¿sí? En la gestión de residuos en la cadena de valor. Es un tema importante y lo vemos de alguna forma acá, ¿no? O sea, lo que estamos recuperando de todos los residuos domésticos que se generan en Uruguay, que son del orden de ese total de 1.140.000 toneladas al año, es del orden 12 con algo por ciento, 12,3%, que no es una mala tasa, porque si consideramos que los realmente reciclables, o sea, para los que hay mercado y para los que hay demanda en Uruguay, puede ser el orden del 25 a 30% del total, estaríamos en un 40% de recuperación. Lo que tiene dos cosas, ese dato, y no es menor lo que les digo, este dato lo recolectamos o lo recabamos de información estimada del 2017, y no tenemos actualización. Eso marca un poquito la pauta, marca un poquito la cancha del problema que tenemos con la generación de datos y la generación de información. Y ese número es en base a estimaciones también. O sea, hay algunos datos fuertes, algunos datos duros, pero la mayoría de los datos son estimaciones, sobre todo por la gran informalidad que hay en el sector de la recuperación de materiales y del reciclaje, ¿sí? O sea, de alguna manera hay algunas corrientes que se terminan de blanquear en la etapa de reciclado específico, y hay algunas corrientes que no se terminan de blanquear y que se exportan en contrabando sin registro a Brasil, Argentina, etc. Eso también hay que decirlo. Entonces, esa estimación es difícil de hacer una nueva estimación y de compararla. También un poquito de contexto actual, debido a la crisis sanitaria. Ha habido una baja del consumo drástica, estamos hablando de un 14% de contracción. Lo vemos en la producción de envases. Nosotros tenemos una ley de envases, mediante la cual los generadores o productores o importadores de productos tienen que declarar sus envases, y en esa declaración de envases, en relación al año pasado, se redujo el consumo o la generación, la producción de envases o los envases vertidos al mercado en un 13,4%. ¿Sí? Es importante, o sea, si eso se refleja en el ingreso, el PIB, etc., estamos hablando de una contracción de más del 10%, lo cual es importante. Entonces, bueno, lo que se está recuperando son esas 140.000 toneladas anuales aproximadamente, y vemos ahora, Sergio, la siguiente, cuál es la composición. Ya lo paso. Dale. Esa es la composición de materiales recuperados, con una fuerte representación de los metales ferrosos, todo lo que es chatarra ferrosa, el papel y cartón con 40%, la chatarra ferrosa con 43%, ¿sí? Y después le siguen los metales no ferrosos, los plásticos con un 8%. Estamos hablando acá de la composición de esas 140.000 toneladas que se recuperan. ¿Ah? Ese es un poquito la situación, y en cuanto a las conclusiones, bueno, lo que decía Sergio, nuestro territorio está bastante más compactado en realidad. Tenemos distancias máximas a recorrer de 600 kilómetros, pero también se compensan con bajas poblaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de una ciudad de Artigas, que queda más lejana a los centros de reciclado, que son en Montevideo, obviamente, que queda a unos 600 kilómetros, pero con una población de 30.000 habitantes, con lo cual
juntar un camión con acoplado, etcétera, lleva varios meses, ¿no? O sea, de materiales. Y bueno, esa es un poquito la problemática que tenemos. Y una fuerte concentración, como decía Sergio, como tienen ustedes en la zona de Buenos Aires, nosotros se concentra en Montevideo con algunas industrias recicladas en la periferia, alguna en otro departamento departamento Soriano con el tema de papel, pero básicamente en la zona capitalina es donde se concentra la capacidad de reciclado, con una fuerte también capacidad ociosa que calculamos más, en un 60% más o menos. Muy bien. Adelante, Sergio. Gracias, Federico. Bueno, y un poco siguiendo con el racional de por qué este seminario que estamos compartiendo hoy con ustedes, y temas que venimos discutiendo, obviamente en la industria, con las distintas cámaras y los sectores de gobierno, cómo potenciar esta transición a la economía circular. Y vos, Fede, bien mencionabas, bueno, ya hay ley de envase o ley REP en Uruguay, en Argentina se discute, no se sabe si va a salir o no. Muchos piensan que sería la solución a todo. Sabemos que no es solo la normativa la solución, sino el sistema de gestión, es lo que vemos en países europeos que funciona. Pero de alguna forma desde nuestro rol es identificar las áreas donde nosotros podemos influenciar y trabajar. Y obviamente esto lleva tiempo, es muy complejo, pero vemos que, bueno, dentro de estos círculos virtuosos que queremos llegar, como desde la separación en origen, que es fundamental, los sistemas públicos, ¿no? Fortalecer los sistemas públicos para que desde el consumo mismo los materiales estén ya separados, limpios, sean valorizables realmente, ¿sí? Y todas las estrategias que nosotros implementamos trabajando junto con los territorios de recolección diferenciada, de puntos verdes, etcétera, ¿sí? ¿Buscando qué? Buscando, por un lado, el bucle cerrado, que es reinsertar los materiales nuevamente en nuevos materiales, en nuevos envases, y es la industria del envase, pero también enfocamos hacia lo que es el bucle abierto, que es extender el ciclo de vida de algunos de esos materiales en nuevos productos que tengan una vida útil mayor. No es nada nuevo, pero es parte de la economía circular. Y sabemos que cuanto más río arriba, traduciendo del inglés, trabajemos, más posibilidades tenemos de éxito en esto. No queremos decir con esto que sea una única solución, pero sí mejorar el ecosistema de reciclaje, de economía circular, incluyendo nuevos jugadores o formas alternativas de obtener una tasa de reciclaje mayor, ¿no? Y eso era lo que decíamos nosotros con la problemática de las distancias y la posibilidad de que muchos emprendedores, si me demoro un poco en mi oración, tiene que ver porque estoy admitiendo, todavía no corregimos mucho la logística, estoy admitiendo gente que entra. Pero bueno, como les decía, el gran desafío es también aprovechar esos materiales con mucho valor que están en los distintos territorios alejados de los centros, que hoy se tiran y van a basurales, ¿no? Entonces vemos oportunidades de reciclaje de envases larga vida y otros plásticos multilaminados, como en tecnologías que no son nuevas, que ya están en el mercado, como maderas plásticas, como placas, como algunas que por ahí no están explotadas, como ecoladrillos, chapas de techo, etc. ¿Sí? Y vemos también en vidrio una oportunidad para alargar la vida de estos materiales en materiales para la construcción. Entonces las áreas de construcción, las áreas de materiales para el campo, vemos ahí un potencial inmobiliario urbano, vemos un potencial muy interesante para aprovechar estos materiales. Así que bueno, acá dejamos de nosotros hablar y vamos a invitar a nuestros invitados de hoy, que son emprendedores y empresas, a mostrarnos qué es lo que tienen. Les vamos a pedir, más o menos, tendrán 15 minutos más o menos para presentar sus presentaciones, valga la redundancia. Pueden canalizar todas las preguntas a través del chat, y al finalizar las 3 presentaciones podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas, si les parece bien. Pero les pedimos que con micrófono cerrado escriban en el chat las preguntas a cada uno de
de los oradores, si les parece bien. Así que bueno, vamos a comenzar con José Rizo de DEISA. Disculpen un segundito, voy a poner su presentación. José, confirmame si estás ahí por micrófono y ya te... Perfecto, perfecto. Gracias, gracias Sergio. Antes que por nada... favor, me vas diciendo cuando paso cada... Sí, por supuesto. Por supuesto. Antes que nada, bueno, gracias a todo el equipo de SEMPRE por la tarea que vienen desarrollando y en particular por organizar este seminario y invitarnos a participar en este seminario. Para nosotros siempre es muy importante esta tarea de difusión de las cosas nuevas que se van desarrollando y las oportunidades nuevas, pues sabemos que entre todos formamos un gran ecosistema de empresas que estamos tratando de lograr que este concepto de economía circular vaya progresando y vayamos teniendo cada vez mejores soluciones como para evitar que estemos desperdiciando un montón de recursos tirándolo en una disposición final. Si podemos empezar con la presentación, lo que vamos a tratar de presentar brevemente es un proceso que estamos desarrollando junto con el grupo TVJ, un grupo de Rafaela que trabaja con nosotros en el desarrollo de un proceso de conversión para la obtención a partir de algunas fracciones que nosotros tenemos identificadas como de menor valor de mercado respecto de otras de las que se separan en las plantas de clasificación, obtener productos que tengan el mayor valor agregado posible y que permitan abrir un mercado potencial nuevo para el reciclado de estos materiales. Bueno, en DEISA hace más de 20 años que venimos trabajando en este mundo de los residuos. Tenemos a lo largo de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, más de 200 plantas de distintos tamaños de reciclaje, digamos, de clasificación de materiales para derivarlos luego a procesos de reciclaje. Y conocemos perfectamente todo esto que Sergio y Federico estuvieron describiendo, que es la dificultad en obtener algún tipo de valor de mercado para los productos potencialmente reciclables que se clasifican en las plantas de menor tamaño y que están más alejadas de los centros urbanos más grandes donde se puede encontrar a las grandes recicladoras que tienen desarrollados los procesos para efectuar el reciclado. Entonces, si uno tiene PET o si uno tiene cartón, es muy probable que pueda compactarlos y lograr venderlos a un valor razonable como para justificar el esfuerzo de clasificación, porque tendrá a una distancia razonable algún reciclador dispuesto a comprar ese material. Por el contrario, hay fracciones como, por ejemplo, los multilaminados o, por ejemplo, el polietileno de baja densidad, que son más difíciles de ubicar en el mercado a un precio competitivo como para justificar los costos de transporte y demás. Entonces, nuestra estrategia para tratar de lograr una mayor sostenibilidad del proceso de gestión integral de los residuos, sobre todo en las plantas pequeñas y un poco más distantes, fue tratar de desarrollar un proceso que nos permita aprovechar los multilaminados y el polietileno de baja densidad, transformando con un equipamiento relativamente simple que no demande ni una gran inversión, ni un proceso industrial de una complejidad muy alta, estas dos materias primas recuperadas en piezas moldeadas de un uso industrial. Entonces, básicamente esto lo que permitiría sería para todas estas plantas operadas por municipios pequeños, por cooperativas, lograr tener acceso a algunos nuevos mercados de comercialización,
generar más empleo a través de arrancar un proceso relativamente simple y manejable de producción de piezas moldeadas que pueden tener un buen valor de mercado y que de alguna manera el proceso sea suficientemente flexible como para permitir generar distintos tipos de productos que puedan acomodarse a las demandas de cada región, que sabemos que pueden ser bastante diferentes. Si podemos pasar a la próxima filmina. El producto, entonces, básicamente lo que estábamos buscando es que el proceso tenga una inversión en equipos relativamente baja y que pueda ser recuperada en un tiempo no muy larga. También que tenga gastos operativos relativamente bajos y demandas energéticas relativamente bajas, porque sabemos que en estos sectores un poco más alejados de los centros urbanos grandes hay desde limitaciones de potencia eléctrica disponible hasta limitaciones en cuanto a la complejidad del proceso que racionalmente puede manejarse, que tenga una cierta flexibilidad en cuanto a los volúmenes que puede procesar, es decir, que permita una escalabilidad arrancando desde tamaños más pequeños hasta tamaños un poco más grandes, y bueno, de alguna manera condensar todo esto en un proceso que, si seguimos avanzando en la presentación, nos permita obtener materiales o piezas industriales que tengan buenas características. Miren lo que encontré. Mecánicas Que tal manera que pueden usarse, por ejemplo, unas gaseosas sin conservantes hechas por Perdona, Marcos, ¿puedes apagar tu micrófono? Las probé y le podemos hacer el orto a este chabón. Estoy derivando chabones que enlatan. A ver qué onda. Él lo probó ya, si quieren después probé. Sergio, ¿tú lo puedes silenciar a Marcos? Sí, ya está. Seguimos, bien. José. Entonces, piezas moldeadas que puedan tener, digamos, formas que vayan desde formas muy sencillas hasta formas bastante intrincadas, que puedan ser moldeadas a espesores relativamente delgados. Por ejemplo, una de las piezas que estuvimos desarrollando tiene espesores en el orden de 5 milímetros y una forma intrincada para permitir una especie de ensamblado por encastre, que proporcionalmente tenga una cantidad mayor de multilaminados y una cantidad menor de material de polietileno de baja densidad. Apuntamos más o menos a movernos en el rango de entre un 70-80% de multilaminados y un 20-30% de polietileno de baja densidad, y que permita esa pieza que uno le aplique operaciones posteriores que pueden ir desde un aserrado, perforado, pintado, etc. Y además que tenga condiciones de estabilidad en el tiempo, o sea, que sea una pieza que no se degrade rápidamente, que sea tolerante a la humedad, que sea aplicable en el entorno de uso que puede tener una pieza aplicada a una obra de construcción o a una obra, por ejemplo, de uso naval, o a una pieza de uso industrial. Nos tomó un tiempo ir encontrando las características de ese proceso para lograr este tipo de piezas, y bueno, hoy en día lo tenemos desarrollado y de alguna manera probado a una escala prácticamente piloto, o sea, con máquinas que ya son del tamaño equivalente al de una futura aplicación industrial. Todavía lo que no tenemos, porque estamos en pleno proceso de desarrollo, es una instalación que ya esté marchando en línea y que esté trabajando con un proceso industrial de tipo continuo. Ese es nuestro siguiente paso dentro del proceso de desarrollo. Si podemos pasar a la siguiente filmina. En líneas muy generales, sin entrar demasiado en los detalles del proceso, lo que hacemos es, en primera instancia, alimentar y triturar los materiales reciclados directamente en la condición en la que son separados en una planta de clasificación. Es decir, no necesitamos tener material que esté lavado, ni necesitamos tener material que esté perfectamente limpio. Lo único que necesitamos es que esté razonablemente seco, digamos, orden no más de un 20% de humedad total en la masa del producto. Este material se tritura en un molino de cuchillas,
se almacena temporariamente. En ese almacenamiento temporario yo puedo inclusive manejar alguna etapa de secado, simplemente secado a temperatura ambiente, para lograr que la masa que voy a alimentar al proceso posterior no tenga una humedad mayor que el 20%. Luego hacemos un proceso de dosificación con pesaje y mezclado para lograr una masa de producto picado relativamente homogénea. Y a continuación arranca la parte un poco más customizada del proceso, que es un primer proceso de amalgamado y conversión termomecánica para lograr una masa completamente homogénea y que tenga una característica de viscosidad y temperatura adecuada como para someterla a un proceso posterior de moldeado, en una máquina de moldeado por compresión. La pieza que sale del proceso de moldeado por compresión, a menos de cortarle algunos pequeños canales de salida del excedente de material que pueda haber ingresado al proceso, es una pieza que está completamente lista como para su uso industrial, en una actividad de construcción o en cualquier otra actividad para la que uno defina esa pieza. Si podemos pasar a la filmina siguiente. Este es un ejemplo de una de las piezas que estuvimos desarrollando. Es una pieza que de alguna manera fue concebida y desarrollada por el grupo TBJ para actividades de construcción. Esta pieza tiene un tamaño de aproximadamente 250 por 250 milímetros, un espesor de 5 milímetros, y está hecha, digamos, en distintas pruebas que fuimos haciendo, está hecha con un 75% de Tetra Pak tomado directamente de un reciclado a partir de una cinta transportadora. O sea, es un envase post-consumo que fue retirado de una cinta transportadora, y también con polietileno de baja densidad en el estado en el que fue retirado de una cinta transportadora en la planta de clasificación de residuos. Los resultados que tuvimos en cuanto a la consistencia en el tiempo del proyecto y a la capacidad de llegar a este tipo de formas relativamente intrincadas y de un espesor relativamente bajo, 5 milímetros entendemos que para un material con una carga tan grande multilaminado es un buen espesor, nos permite tener buenas expectativas de que pueda ser aplicado una multiplicidad de piezas moldeadas para distintos usos. Avanzando un poquito más con la presentación, les hago algunos comentarios respecto, por ejemplo, de esta placa en particular, las ventajas que nosotros notamos. Esta placa, así como está moldeada, puede ser usada, por ejemplo, para el desarrollo de pisos en viviendas sociales. Tiene algunas ventajas relativas a otro tipo de materiales competitivos, como pueden llegar a ser, por ejemplo, las placas cerámicas, que tienen que ver con alguna tenacidad muy grande. El material que moldeado de esta manera es material que tiene buenas propiedades en cuanto no solo a resistencia mecánica, sino a tenacidad. Admite que de alguna manera uno lo someta a pequeñas flexiones y ese tipo de cosas sin romperse. Las características mecánicas a partir de algunos ensayos que fuimos haciendo con el INTI son realmente muy buenas. Y además por la particularidad que tiene de que puede aserrarse fácilmente, de que puede perforarse y demás, se puede llegar a usar no solo para una aplicación en piso, sino que puede llegar a usarse para una aplicación en otro tipo de superficies, cobertura de otro tipo de superficies. Y también, digamos, obviamente el proceso, cuanto más gruesa sea la pieza, más simple resulta para ejecutarse, porque aquí lo complejo es tratar de llegar a formas intrincadas en un espesor pequeño. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de espesores mayores, el proceso se hace más simple todavía. Esto nos da la posibilidad de escalar esto a cualquier pieza moldeada que razonablemente tenga alguna aplicación de mercado. Si pasamos a la siguiente filmina, lo que nosotros vemos a partir de analizar algunos de los costos que tiene
tanto el material de, el material de entrada, que como dijimos es, bueno, envases de Tetra Pak, que eran en este caso, como, digamos, polietileno de baja densidad, los dos en el estado en que salen a una planta de clasificación de residuos. Ese material tiene un valor muy bajo, digamos $20 por tonelada, o sea, un valor que para cualquier planta de clasificación no es un valor que le vaya a cambiar su ecuación económica, pero si lo transformamos en una pieza mezclada, moldeada, podemos llegar a tener valores de entre 500 y $2.000 por tonelada. Entonces el salto en el valor de mercado que puede llegar a tener este material es digamos, justifica primero la inversión en maquinaria para hacer este proceso, y segundo, los recursos humanos adicionales que podemos llegar a necesitar para hacer esta aplicación viable y sustentable económicamente en el tiempo. Respecto de los usos que puede llegar a tener, bueno, estos son placas que, como se ve en la presentación, son encastrables entre sí. Realmente el proceso de moldeado deja una definición de formas que permite que sean encastrables realmente sin ningún problema. Sí, pueden usarse en pisos, pueden usarse en paredes, pueden usarse para cualquier aplicación donde yo necesite alguna placa de cobertura que en algún momento tendré que fijar o por medios, por adhesivos o por medios mecánicos, por ejemplo, fijándola con tornillos a algún bastidor. Si avanzamos un poco más en la presentación y tratando de no excederme del tiempo que habíamos acordado, esta es un ejemplo de aplicación en una aplicación para pisos en construcción de viviendas sociales. La gama de aplicaciones de este tipo de placas, que como les decía es uno de los usos posibles del sistema de conversión termomecánica y moldeado, implica esto, es encastrar las placas y colocarlas sobre una base de muy poca preparación para hacer una especie de piso semi-flexible. Hay mucho más que podemos llegar a conversar respecto de este proceso. Estamos abiertos, bueno, a cualquier pregunta o inquietud que se pueda presentar. Me acompañan aquí en la presentación gente del equipo TVJ, Juan José, Juan Ignacio, Leandro Bertero, como Ricardo Teller y como yo. Podemos llegar a contestar eventuales dudas y eventuales preguntas que haya respecto de la aplicación de o las aplicaciones potenciales o datos del proceso que puedan llegar a tener. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias por la posibilidad de presentar esto y bueno, a disposición para cualquier duda. Muchas gracias, José. Excelente y muy clara la presentación. Tenemos unos minutitos más, creo que es muy rico responder. Hay muchísimas preguntas en el chat. Lo que vamos a hacer es recopilarlas, pasárselas a ustedes y después responderlas por escrito, pero bien cabe la oportunidad de responder algunas, así que te voy a hacer algunas de las preguntas que selecciono para que las puedas responder, y 10 y 20 en punto arrancamos con la otra. María Inés Dios pregunta, ¿el residuo tiene que llegar limpio? No, a ver, no puede tener una gran cantidad de material orgánico, por ejemplo, pero con que sea, por ejemplo, un envase Tetra Pak escurrido por medios mecánicos en el estado en el que normalmente se saca de una cinta transportadora, una planta de clasificación de residuos, es suficiente. Lo único que necesitaríamos sería que la masa en el conjunto no tenga mucho más de un 20% de humedad. Lo que normalmente sería razonable sería, si tengo material que está más húmedo, porque se mojó, porque lo recogieron bajo condiciones de lluvia o ese tipo de cosas que suelen pasar en los sistemas de recolección antes del ingreso a la planta de tratamiento, lo que se puede hacer es un proceso de oreado luego del proceso de picado. Muy bien. Otra pregunta te tiramos. Mariana Sokolinsky, ¿se puede utilizar vasos de polipapel para este proceso? No lo hemos probado, pero entendemos que sí, porque las características no serían muy diferentes del Tetra Pak que hemos estado utilizando para todas las pruebas que hicimos hasta ahora. Otra pregunta rápida, te estoy bombardeando, pero bueno, peloteas bien.
Natalia Spagliari. ¿La materia prima de estas piezas es 100% material reciclado o requiere material virgen también? No, 100% material reciclado. O sea, no hemos usado 1 gramo de material virgen para esto. Es más, una aplicación podría llegar a ser, por ejemplo, el uso del reciclado del residuo industrial. No fue lo que usamos. Lo que usamos para hacer toda esta prueba fue material completamente reciclado post-consumo. Bien. No Ana, quiere decir que no se puede usar con lo otro obviamente sería mejor hasta, pero... Obvio, no es el sentido de esto, sí. Ana Pini pregunta, puntualmente sobre las aplicaciones de la placa, ¿cuáles creen que serían las principales? ¿Pisos de vivienda? ¿Pisos de zonas altamente transitadas? Podemos hacer un cambio en esto. Seguramente está escuchando Leandro Bertero, que es integrante del team y que tiene mucha más capacidad que yo, quizás, para poder responder las aplicaciones de la placa. Leandro, no sé si nos está escuchando y podés explayarte sobre eso. Buen día a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Sí, las aplicaciones son amplias, principalmente en suelos, en pisos. La aplicación es la más sencilla. O sea, el método es simplemente encastrar las placas tipo puzzle y ya se puede utilizar. Y es variado. Nosotros hemos hecho varias pruebas en INTI, como decía José, y la dureza, la resistencia mecánica, el desgaste, realmente demostró que el material tiene buenas características que permite que se pueda utilizar tanto en la vivienda social o privada, como posiblemente en parques o en lugares de alto tránsito. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Leandro y José. El tiempo nos apremia, así que vamos a pasar ahora a invitar a los otros oradores. Las respuestas que quedaron sin responder aquí las vamos a responder por escrito, así que José y Leandro les vamos a pasar más la copia de este chat para que puedan responder y les vamos a enviar por mail. Muchísimas gracias. Un problema, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Un segundo mientras dominamos la tecnología. Bueno, vamos a presentar ahora a Mariano Freddi de Celulosa Pro de Junín de los Andes, bonita parte de nuestro país. Así que denme un segundito que ya proyectamos. Mariano Freddi, ¿estás por ahí? Bien. Sí, estoy acá. Primero que todo, muchas gracias por invitarme, gracias por su tiempo. Voy a ser breve, me gustaría después responder consultas. No tengo mucha experiencia en esto de las presentaciones, pero voy a hacer lo que pueda. Emprendedor y fundador de Celulosa Pro. Celulosa Pro es un emprendimiento de transformación de residuos urbanos que contienen celulosa en productos de calidad que surgió hace 8 años y que no paró de crecer hasta el momento. En nuestra empresa desarrollamos y fabricamos tecnología para convertir papeles y cartones, además de envases larga vida, vasos de polipapel y celulosas desaprovechadas en productos de aislamiento térmico y acústico para la industria de la construcción. Y fabricamos también las máquinas que lo aplican y que facilitan la creación y la distribución de la demanda general. La Patagonia procesa unas 100 toneladas mensuales que son distribuidas en el territorio argentino, desde la que también realizamos exportaciones a Chile, a Colombia y a Paraguay. A lo largo de este tiempo incorporamos al mercado unas 300 máquinas aplicadoras que fueron emprendedores y empresas constructoras, y fundamentalmente por empresas o prestadores de servicios de aislamiento, que son quienes se encargan diariamente de comercializar los productos y de hacer llegar nuestras soluciones al consumidor. Durante todo este tiempo aprendimos y experimentamos todos los secretos de la actividad, y como método para crecer elegimos recientemente replicar
nuestro modelo de negocio industrial, fabricando mini plantas de producción para reproducir lo que hacemos en otras ciudades. Y para hacerlo eficiente, sintetizamos todos los procesos adentro de un container marítimo, que nos permite transportar fácilmente y encender el negocio en cualquier lugar. La inversión necesaria para un módulo de fabricación que los más chicos los hacemos de 25 toneladas por mes y por turno, que se opera con 3 personas y aprovecha el 100% del material que se ingresa. Y es un modelo de negocio en el que le incorporamos unas máquinas aplicadoras para poder poner negocio, $50.000. Y el negocio tiene una rentabilidad alta que permite recuperar la inversión en menos de 24 meses, reduciendo el momento de recupero más de 600 toneladas de residuos e impactando también en más de 5.000 familias beneficiarias de más de 300.000 metros cuadrados de confort acústico y térmico. Básicamente lo que hacemos es armar modelos de negocio que los promocionamos con maquinadoras para generar unos actores, encuentran el consumo y el régimen de compras, les proponemos comprar una fábrica y autoabastecerse de la materia prima. Experiencia en esto tenemos en la nueva desde nuestra planta y en Chile también. Tenemos ahí una planta que está procesando producto. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, Mariano, perfecto, está perfecto. Si querés contarnos un poco más cómo funciona la tecnología, cómo hacen la separación de la celulosa y cómo se aplica. Está muteado, Mariano. Tu micrófono no está conectado, Mariano. Hola. Ahí estás de vuelta. Ahora me escuchan, perdón. Perfecto. Es posible que se me haya quedado sin batería. Pido disculpas. Lo voy a poner en altavoz. Dale. Bien. Nosotros recibimos materia prima de municipios, de recicladores independientes, de cooperativas, y lo que hacemos es un proceso de desfibrado al cual le hacemos un tratamiento químico para que el producto tenga las funciones que necesita tener de seguridad frente al fuego, imputrescibilidad, y lo comercializamos a través de emprendedores y empresas de aislamiento y empresas constructoras. Este producto se utiliza en todos los segmentos de la construcción, desde edificios de oficina o propiedades de alta gama, hasta viviendas sociales o de menos poder adquisitivo. Es un producto que es demandado, es competitivo y es una tendencia en el mundo. Esto se utiliza hace más de 90 años en Estados Unidos y Europa, y nosotros lo que hicimos fue sintetizar esa tecnología, hacerla más simple y que pueda procesar otro tipo de productos, como estos Tetra Pak y envases polipapel. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿ustedes proveen la máquina y los materiales o cómo sería el modelo de negocios en cada territorio de esto? Bien. En principio nosotros fabricamos el producto, fabricamos las máquinas aplicadoras y fabricamos las plantas para fabricar el producto. Tenemos esos modelos de negocio. Bien, y en ese caso, si hay algún interesado en algún lugar, en Uruguay o en Argentina, necesitaría esos 3 aspectos, ¿no? Establecer una planta, las máquinas que probablemente las proveas desde donde las fabrican ustedes,
y después el suministro de los materiales desde alguna cooperativa Claro, o artesanal, ¿verdad? Claro. Nosotros en principio comercializamos las máquinas aplicadoras y cuando el negocio se hace sustentable, porque lo que tenemos es un modelo de negocio que se autopaga con una compra de material y de máquinas aplicadoras, y cuando ese negocio se hace posible, se comienza una etapa de crecimiento. Para eso nosotros tenemos acompañamiento y hacemos cursos y mentorías y asistencia comercial para que todo esto se pueda sustentar, porque justamente entendemos que gran parte del desafío es que las cosas sean sustentables y competitivas. Entonces, lo armamos desde los inicios, desde abajo, aunque se puede iniciar adquiriendo una planta y hacer la cuestión de manera más industrial. Perfecto. ¿Y hoy plantas en qué lugares tienen funcionando? En Chile y en la Argentina, en Junín de los Andes. Acá tenemos la planta grande, que procesamos unas 100 toneladas mensuales, y en Chile unas 40, 50 toneladas. Y esa planta de Chile es la que vos pones como ejemplo de los $150.000, lo que sería la instalación de esa planta aproximadamente. Obviamente varía en cada caso, ¿no? Algo así, claramente. Sí, sí, sí. Perfecto. Y explícanos un poco más de las características de este material. O sea, obviamente te enfocaste por el territorio en zonas más frías donde el aislamiento térmico es más importante, pero eso no quita que haya potencial para aislamiento térmico por el calor, ¿no? En otras regiones de Uruguay y Argentina. Claro, esa justamente es la ventaja más importante del producto. El producto es un aislante térmico, pero también es un aislante acústico, que lo demandan estudio de televisión, cadena de hoteleras 5 estrellas, por una cuestión de las propiedades que tiene el producto y la densidad con la que se aplica. Pero el producto tiene una gran ventaja que es orgánico, entonces tiene una capacidad térmica de almacenamiento, a diferencia de las fibras de vidrio y de los productos derivados del petróleo. Entonces, el material en regiones estivales funciona como un refrigerante. Almacena la temperatura y la devuelve anticíclicamente. Como es un derivado de la madera, tiene esa situación similar. Perfecto. Si les parece bien, podemos ir haciéndoles preguntas en el chat. Aquí hay una pregunta de Federico. ¿Cómo es el costo de aplicación del producto en relación a la competencia? ¿Lana de roca o lana de vidrio u otros aislantes? Bien. El producto en sí mismo es más económico que la lana de vidrio y que la lana de roca y que el poliuretano y todo eso, pero se aplica con un servicio. No es un producto de góndola que uno lo encuentre y lo pueda aplicar, salvo en el modelo de negocio donde nosotros alquilamos las máquinas aplicadoras y los clientes compran producto y se lo instalan ellos. El producto es eficiente, resulta tener más resistencia térmica o acústica o mejores características a un menor costo de los productos tradicionales. Bien, ¿Contesté la pregunta con eso? A Mariano. ¿Qué tal, Mariano? No, complementando la anterior. Sí, hola. Esto supone tú tomas el producto postconsumo, el Tetra Pak, etcétera, a precio de mercado, a valor de mercado. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Estoy en una ciudad o estoy lejos de Buenos Aires donde los productos son más económicos, se encuentran mejores precios. Okay, pero el costo no es un problema. El precio de la materia prima no es un problema. Esto se fabrica a unos 25 a 35 centavos de dólar y se vende a $1.20. El producto instalado se comercializa a unos 6, 7 dólares. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Natalia Spagliari. ¿El producto obtenido es una pasta que se inyecta o se pueden hacer también ladrillos o placas? El producto es una fibra que está tratada
químicamente y la compactamos para que se transporte de manera correcta y después la máquina la desarma y la expulsa y la dosifica a través de una manguera. El producto es una fibra compacta. La máquina, una de las máquinas actúa como una proyectadora, como una revocadora, y la máquina es la que le integra la humedad al producto. Hay varias formas de aplicarlo, hay formas de inyectado seco, de soplado arriba de cielo raso, o de proyectado como si fuera poliuretano o revoque. En esas situaciones de proyectado se humedece la fibra con la máquina. Perfecto. Eso lleva un adhesivo, entonces no te entendí, porque vi lo del retardante de llama, pero no vi lo del adhesivo. Lleva un adhesivo para que pase eso, ¿no? Para que adhiera la fibra en sí misma y que se activa con la humedad, con el agua. En algunas aplicaciones el producto se coloca seco dentro de las paredes o arriba de cielo raso, inyectado, se coloca suelto también seco sobre techo, y se coloca proyectado húmedo también sobre paredes o revestimiento donde solo interviene el agua. Pero en los casos donde va techo de chapa desde abajo, como en un galpón, se le agrega adhesivo para que tenga mejor adherencia sobre la superficie de la chapa. Hay una de las aplicaciones que lleva adhesivo, todas las otras no. Y el adhesivo se coloca en la máquina. Dale, muchas gracias. Entonces las máquinas pueden funcionar en seco o también con insumo de agua, aparte son máquinas eléctricas, ¿verdad? Necesitan electricidad y a veces agua para su aplicación. Claro, exactamente. Hay una de las aplicaciones que se hace con agua, las otras se hacen secas, las máquinas hacen todo el trabajo. Se procesa la fibra, se le hace el tratamiento químico, se empaqueta y la máquina recibe el material y hace todo el trabajo de desarmarlo y impulsarlo a través de dosificación por viento y por agua. Por eso requiere de un operador que generalmente es una empresa constructora, un emprendedor o una empresa de aislamiento. No es un producto que se comercializa en corralones o comercios. Y la fuerza de venta se hace a través de ellos. Obviamente ustedes capacitan a estos emprendedores o empresas en el proceso, me imagino. Sí, es fundamental eso. Claro. Perfecto. Bueno, excelente. La verdad que, Mariano, lo que están mostrándonos aquí es algo muy novedoso y, como vos decías, de un impacto positivo ambiental, que es lo que buscamos con la economía circular, ¿no? Darle una vida extendida a los productos y con beneficios claros. No sé si alguien de los participantes tiene alguna pregunta más, si no, pasamos al siguiente expositor. No sé si Pío Mauricio, ¿estás presente por ahí? Sí, acá estoy, Sergio. Perfecto. Entonces te agradezco, Mariano, por el aporte que has hecho con esta tecnología de Celulosa Pro. Y bueno, veremos qué otras inquietudes surgen para potenciales emprendedores de adoptarla. Ahora voy a cambiar de pantalla. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos por escucharme. Vale. Gracias. Bueno, les presentamos aquí a Pío Mauricio de Amorisa. Bueno, en realidad iba a estar otra persona, un socio de Pío, presentando hoy, pero ayer tuvo que operarse de urgencia, así que a último momento Pío se puso los botines y las medias y salió a la cancha. Así que muchas gracias por el último momento para no dejar el lugar vacío. Así que bueno, te dejamos que cuentes la fantástica historia de su emprendimiento en Mendoza. Bueno, dale, Sergio. Bueno, antes que nada agradecer que nos hayan invitado. Para nosotros es muy importante poder comentar. Somos una empresa joven, así que bueno, les cuento más o menos la historia de Madera Plástica Mendoza. Nosotros somos 3 amigos que en el 2018 decidimos arrancar con este emprendimiento.
Siempre quisimos hacer algo sustentable, algo de triple impacto. Y bueno, comenzamos este camino identificando primero nuestra industria madre, que es en Mendoza es la vitivinicultura. De Argentina, del 100% de la vitivinicultura, el 80% está en Mendoza. Así que, bueno, decidimos ver ahí qué estaba pasando con el tema ambiental y con el tema de sustentabilidad, y pudimos identificar que se utiliza una gran cantidad de postes de madera para lo que son los viñedos, ¿sí? Donde está la estructura que se le pone a la vid para sacar la uva y después generar el vino. Así que logramos ver que ese poste tenía una determinada vida útil por el mismo riego que se utiliza para las plantas. Ese poste de madera se empieza a podrir en la base y se rompe. Tiene una vida útil de aproximadamente 1 año y medio, 2. Así que decidimos crear una solución a partir de plástico. No sé si podés pasar a la próxima, Filmina. Creamos este poste que la característica principal que tiene es que está hecho con plástico de rechazo, o sea, el plástico que se denomina de rechazo porque no tiene por ahí un valor en el mercado y no se considera para poder separar en las plantas de separación y luego darle un tratamiento. Nosotros tomamos ese plástico y desarrollamos este poste que, bueno, se trabaja igual que la madera, tiene sus características, no se raja, no se astilla, está ante las condiciones climáticas de Mendoza, que son por ahí unos veranos muy, muy intensos y unos inviernos por ahí con heladas que son bastante importantes también. Bueno, este poste no sufre esa variación climática. Se trabaja igual que el poste de viña tradicional, y pudimos ver que este poste de viña, el que se utilizaba anteriormente, que además se le agrega un tratamiento con arsénico para incrementar su vida útil, nosotros no usamos ese tipo de material, se estaban cambiando por años aproximadamente unos 5 millones de postes, porque hay una gran cantidad de hectáreas plantadas con vid. Así que desarrollamos este producto que tuvo muy buena aceptación en el mercado vitivinícola. Una vez desarrollado el prototipo, lo primero que hicimos fue sentarnos con las bodegas para mostrarle el producto y hacer las pruebas de campo bueno, para que fueran viendo las bondades que tenía este producto. Así que no sé si puedes pasar a la próxima, Filmina. Bueno, somos una empresa de triple impacto. Lo que buscamos es, además de lo que es el beneficio ambiental, de no generar lo que es la tala de árboles para poder proveer a esta industria, también tenemos una gran capacidad de procesamiento de lo que es este residuo plástico. Pasar a la próxima, Filmina, por favor, Sergio. Acá esto, bueno, es lo que le comentaba sobre el impacto ambiental. Estamos procesando aproximadamente una tonelada por día, ¿sí? Lo que nosotros calculamos aproximadamente lo que se genera por 10.000 personas en un día, y evitamos la tala de 1.000 árboles por mes, aproximadamente de lo que es la métrica de lo que se utilizaba para los postes para viña. Lo que pueden ver ahí en las imágenes es una campaña. Nosotros recibimos el material de una campaña que se generó en Mendoza, que es una ONG que se llama Botellas de Amor, que proponen que el plástico que se genera en la casa se empieza a juntar dentro de las botellas, sobre todo lo que es el plástico este que no tiene un valor, lo que es la bolsita de fideos, lo que es el paquetito del alfajor, todo esto que se genera normalmente en un domicilio. Esta campaña lo que propone es colocarlo dentro de esta botella bien compactado y juntarlo en diferentes puntos en diferentes municipios. Actualmente nosotros, en un inicio empezamos nosotros a traer ese plástico a nuestra planta de reciclaje. Hoy estamos con acuerdos con municipios, los cuales están colaborando en lo que es el transporte, y además se han incluido dentro de lo que es esta campaña, fomentando ellos a través de sus redes sociales para que se empiecen a juntar las botellas.
Al lado, si ven la imagen, figuran lo que serían mangueras de riego, ¿sí? Este material nosotros lo obtenemos de nuestros clientes, que son las bodegas. Nosotros captamos ese plástico, que es lo que es baja densidad de lo que es la manguera, y además en Mendoza se utiliza un sistema que es para antigranizo, para que el granizo no afecte al fruto. Bueno, ese plástico también lo estamos captando y le damos un certificado de disposición final que es otorgado por el municipio de Junín, donde estamos trabajando, a las bodegas para que ellos puedan hacer la trazabilidad de lo que es ese material que están sacando, ese material plástico que están sacando de los viñedos, ¿sí? Nosotros nos encontramos actualmente trabajando en un programa que se llama Junín Punto Limpio, que se encuentra en un municipio de Mendoza, que es Junín justamente, y ahí, bueno, estamos en esa planta de reciclaje procesando esta cantidad de material. No sé si puedes pasar a la próxima filmina. Bueno, acá es, como les comentaba, el impacto social es relacionado a las instituciones con las que estamos trabajando. Con el tema de recuperadores urbanos pudimos llegar a diferentes cooperativas que no estaban juntando este material, no lo tenían dentro del radar del material que estaban separando y después comercializándolo. Así que nosotros les pudimos dar una salida a ese material, lo que a ellos les dio muchos beneficios, porque, bueno, además de empezar a costear algunos costos operativos de su propia empresa, pudieron contratar más gente, que esto también viene de la mano de la informalidad que se maneja también en lo que es el ámbito de los recuperadores urbanos. Ahí en la imagen del medio ustedes pueden ver que hay un fardo, ese fardo pesa aproximadamente unos 500 kilos, y bueno, eso nosotros nos encargamos de irlo a buscar directamente a las plantas de recuperación, de separado, perdón, y lo llevamos a nuestra planta. Les comenté recién sobre la función que estamos teniendo con respecto a la ONG Botellas de Amor, con los municipios que también están colocando diferentes puntos de recolección de las botellas de amor para darle más difusión a esta campaña, y también hacia los municipios estamos comenzando a desarrollar lo que es mobiliario urbano, así que como para tener también un ida y vuelta en lo que es esta cadena de valor que estamos tratando de generar y poder fomentar lo que es la economía circular. Y hay algo que nos gusta mucho y que nos llena mucho de orgullo, que estamos trabajando con la Fundación Noti, que es una fundación de un hospital pediátrico de Mendoza, que también se unieron a la campaña Botellas de Amor, y bueno, logramos hacer un acuerdo para que ellos junten las botellas, nosotros las recibimos en la planta y luego devolverle el material. En este caso hay una actividad en particular que es el desarrollo de una pileta que es para rehabilitación, en la que nosotros vamos a colaborar para poder terminar ese proyecto, y que los chicos en Mendoza, hay algunos que tienen que hacer rehabilitación por determinado tiempo, que salen del hospital pediátrico, hay otros que lo tienen que hacer durante toda la vida. Bueno, nosotros poder aportar un beneficio y poder desarrollar esa pileta que tanto están necesitando. Próxima filmina, por favor. Con respecto, bueno, al impacto económico, nosotros estamos, como le comentaba, haciendo más o menos unos 2.000 postes mensuales en este momento, que ese número estamos trabajando al 25%, debido a lo que hablábamos al inicio, Sergio, de que están por ahí los canales de distribución, los canales de logística, o por ahí no haber una separación en origen. Es difícil por ahí que el plástico llegue a nuestra planta, y nosotros, bueno, estamos trabajando en fortalecer esos canales con estos acuerdos con municipios para poder tener mayor materia prima y, bueno, poder seguir procesando el plástico que hoy lo estamos procesando en una gran cantidad, sí, pero podemos seguir haciéndolo porque tenemos capacidad disponible.
¿Cuál es nuestro objetivo en estos próximos 3 años? Bueno, como les comentaba, se utilizan 5 millones de postes en Mendoza. Bueno, tratar de captar el 1% de ese número por año y poder hacer un impacto ambiental bastante importante, ¿sí? Próxima, Filmina, por favor. Con respecto a lo que es la economía circular, nosotros lo que apuntamos es a fomentarlo directamente, a generar de estos residuos que hoy están terminando en el basurero, porque antes no tenían una clasificación, hoy nosotros lo podemos tratar, devolverlos a la industria vitivinícola en un bien de uso, ¿sí? O sea, directamente. Y también lo que generan las bodegas, el plástico que generan las bodegas, que vuelva a la misma industria como un bien de uso que les brinde un servicio. También estamos incursionando ahora en diferentes perfilerías de diferentes tamaños para poder captar otros mercados, postes cuadrados o por ahí con forma de tabla, que bueno, estamos en proceso de desarrollo y poner en valor todo eso para llegar a otros mercados, a un consumidor final. Los postes de viña hoy en día, más allá de la industria vitivinícola, también están llegando a los consumidores finales, al público mendocino, porque se está utilizando para cierres perimetrales. Hicimos pruebas, dio un muy buen resultado, y bueno, ese producto también se está captando, así que está volviendo al mercado en forma de un bien de uso. Próxima, Filmina, por favor. Bueno, en esta imagen lo que me gustaría destacar, lo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla son los postes para viña que nosotros estamos desarrollando. Lo que ven a la derecha son los envases fitosanitarios que se utilizan en lo que es la industria vitivinícola y además lo que es el agro acá en Mendoza. O sea, se utiliza esos envases fitosanitarios. Bueno, hay una ley ahora que se deben limpiar y se deben enviar a un organismo que se llama ISCAMEN. Ellos hacen una clasificación del producto y ese producto que viene, que ya no tiene lo que es el contenido fitosanitario adentro, se compacta y nos llega a nosotros a la planta. El año pasado nos convertimos en operadores de este producto y próximamente va a haber en nuestra planta un centro de acopio transitorio a través de un acuerdo que se hizo con ISCAMEN para captar todo lo que es estos envases de lo que vendría siendo la zona este de Mendoza, para que los costos de logística sean menos y sea un beneficio para el productor de la zona este, porque bueno, anteriormente tenían que llevarlo, trasladarlo a una zona más central de lo que es Mendoza, y bueno, esto generaba un costo. Esto les va a ayudar a ellos a poder a disminuir ese costo y poder captar ese envase que por ahí, por todas las incomodidades que representaba llevarlo a ese lugar, no se llevaba. Entonces todo ese material se estaba perdiendo, hasta en muchas fincas se estaba quemando. Entonces, bueno, vamos a tener un nuevo centro de acopio, lo que es muy importante porque, bueno, sigue fomentando la economía circular. Con respecto a la producción del poste, nosotros estamos, además del plástico, colocando una carga orgánica dentro de lo que es el poste, que en este caso lo representaba el escobajo, que el escobajo es el palito que queda después de que se saca la uva del racimo de uva, ¿sí? Esa era la carga orgánica que estamos usando. Últimamente hemos hecho pruebas con Tetra Pak y la verdad que los resultados han sido muy satisfactorios en lo que es la resistencia del material, en lo que es la flexibilidad, que es algo muy importante a la hora de la cosecha mecánica. Probamos este prototipo con una hincadora, que es una máquina que mecánicamente instala el palo a través de golpes, y tuvo muy buena resistencia. Esa máquina tiene aproximadamente por golpe unos 1200 kilos.
y el palo resultó sí, prácticamente ileso, sin ningún daño. Así que de ese producto, con esa carga de Tetra Pak, estamos en una etapa de prototipo, pero las pruebas realizadas hasta el momento son muy buenas y estamos muy satisfechos con ese producto. Así que, próxima filmina. Bueno, ahí pueden ver el poste instalado. Pueden ver al viñatero, que fue por ahí, esa es la persona que instala y que controla los viñedos durante todo el año, que controla la vid también, y que por ahí fue un poquito la prueba de fuego al principio, porque estaba muy acostumbrado a utilizar el método tradicional, que es la madera, lo comparaba mucho con la madera, y bueno, fuimos haciendo las modificaciones, sobre todo de diámetro, hasta que el viñatero quedó conforme, y bueno, ahí tuvimos una muy buena aceptación por ese mercado. Próxima filmina, por favor. Ahí tienen una imagen de lo que es un viñedo completo, de un cliente que compró nuestros productos. Y bueno, el poste hoy está pesando aproximadamente 10 kilos, entre 10 y 11 kilos. Así que lo que nos permite una hectárea de vid es recuperar aproximadamente unos 7.000, 8.000 kilos de plástico del ambiente, que es un número muy importante. Próxima filmina, por favor. Bueno, ese es el equipo de trabajo. A la izquierda lo ven a Leonardo Cano, que es el que hoy iba a venir, pero bueno, tuvo un problemita. Carlitos Arce, que generalmente está en la planta. Estamos instalando un viñedo ahí en la planta. Y bueno, más o menos espero que les haya gustado la presentación. Nosotros lo que queremos potenciar en Mendoza es una actividad vitivinícola que sea un poco más sustentable y bueno, poder hacer un mejor ambiente desde el recupero del plástico, desde lo que es la tala de árboles, y poder seguir incentivando a las economías vulnerables como son los recuperadores urbanos. Excelente, Pío, excelente, más considerando que te llamaron sobre la hora. Calentar. Y la verdad que muy inspirador el proyecto de ustedes, sobre todo nos da mucha envidia las fotos con la Cordillera Blanca. Pero bueno, vamos a seguir con el ritual de hacerte unas preguntas, si te parece bien, ¿sí? Por supuesto. José Luis Picone pregunta, ¿el PET de las botellas de Amor se separa para recuperar su valor o se mezcla con el resto de los plásticos? ¿Se funde el con PET lo estamos utilizando todos juntos. Ahora las botellas de Amor directamente las procesamos completas, ¿sí? Anteriormente, en un principio, lo estábamos sacando al PET, no estábamos recibiendo el PET en un inicio, porque al estar en este programa de Junín Punto Limpio, que es una planta de reciclaje, bueno, lo que es el municipio estaba tomando el PET para también procesarlo, picarlo y hacer ladrillos, en los cuales iban destinados a viviendas sociales. Así que, bueno, se lograron otros canales de obtención de PET, así que nosotros directamente lo que es la botella de Amor lo procesamos completo. Bien, otra pregunta de María Inés Dios. ¿Utilizan polilaminados? Sí. ¿En qué condiciones tienen que estar los plásticos dentro de la botella? Bueno, utilizamos todo tipo de plástico, ¿sí? Los polilaminados, la prueba que tenemos ahora, la última fue con Tetra Pak, pero sí utilizamos todo tipo de plástico, todo el que viene lo usamos, tratamos de ir haciendo la mezcla que nos va gustando, ¿no? Con respecto a la limpieza de lo que es el envase, de lo que viene dentro de la botella de Amor, la ONG ha hecho mucho foco en su comunicación a través de redes sociales de que el plástico que se coloca en la botella venga limpio, ¿sí? Igualmente, se recibe por ahí con una determinada cantidad de material orgánico, nosotros lo procesamos igual, al igual que el que recibimos de los recuperadores de la cooperativa de recuperadores urbanos, que viene compactado
en estos fardos de 500 kilos, traen una pequeña carga orgánica, pero nosotros no utilizamos agua, no lo lavamos, nada, lo procesamos directamente así como llega. Bien, otra pregunta de Horacio Martino. Sí. Entiendo que probaron reciclar envases larga vida también, al 20%, ¿verdad? El Sí, resto. ¿Sí? Exactamente, sí, lo probamos y estamos en etapa de prototipo, todavía no hemos hecho una valoración de lo que es el costo por ahí, pero sí, los resultados han sido muy buenos. Logramos que el producto tenga la resistencia y la flexibilidad que a nosotros nos gusta y que el viñatero necesita, porque, bueno, además de que este producto no le afecta a la humedad, o sea, que no se pudre en la base como lo que es el de madera, sí tiene una resistencia, tiene que tener una resistencia porque a la hora de la cosecha mecánica se utilizan unas máquinas que básicamente lo que hacen es golpear el viñedo, golpear la planta para que caiga la uva. Entonces necesita tener una determinada flexibilidad el producto. Bueno, con estos envases lo hemos logrado, así que estamos muy contentos del resultado final. Otra pregunta de Rodolfo Sopena. ¿Plásticos de la industria electrónica se pueden utilizar? ¿Flejes, bolsitas de aire, bandejas PET? Bueno, las bandejas PET, en este caso no las estamos utilizando, se están utilizando en el municipio. Los flejes, por el momento, estamos buscando lo que es la forma de procesarlo. No me acuerdo cuál era el primer material que me dijiste, Sergio. Plásticos de la industria electrónica. Ahí no sé si se refiere a... Sí. Sí, los plásticos de la industria electrónica sí los recibimos. A la hora de procesar, lo podemos utilizar, sí, pero por ahí vienen con muchos componentes de metal, como son tornillos o diferentes chapitas y cosas dentro, que lo que nos hacen es demorar un poco el proceso de clasificación, porque le tenemos que hacer una clasificación apenas llega a la planta para que no nos afecte todo el resto de la maquinaria. Pero sí, lo utilizamos tranquilamente, demora un poco más, sí, pero bueno, lo podemos procesar. Muy bien. Hay otra pregunta de Marínez Dios. ¿Cómo es el costo de estos postes respecto a los de madera? Y yo le agrego la pregunta, ¿cuál es la durabilidad versus los de madera? Bueno, nosotros el poste, iniciamos este camino con haciendo un pequeño diferencial sobre lo que era el precio de la madera para poder hacer un buen ingreso a lo que es la vitivinicultura para que probaran el producto. Luego sí tuvimos que incrementar el precio porque, bueno, como les comentaba, el precio de la madera, el tiempo que se utiliza la madera es aproximadamente un año, año y medio. Nosotros estimamos que la duración de este poste es aproximadamente de 20 años. Así que lo que ponemos en foco, el costo del poste hoy es de 500 pesos masiva, ¿no? Solamente lo hemos vendido en lo que es el mercado de Mendoza, el mercado local, y estamos enviando algunos postes a lo que es el interior de la Argentina. Todavía no hemos salido afuera a venderlo. El diferencial del precio con el costo de madera está basado en lo que es la durabilidad y también ponemos mucho el foco en lo que representa la sustentabilidad de este proyecto, ¿sí? O sea, además de lo que es el beneficio que va a obtener el usuario con respecto a su utilización física en un viñedo, además de lo que es el impacto que está generando no solamente ambiental, sino social. Bueno, ahí es donde nosotros hacemos foco en lo que es la diferenciación de los valores. Buenísimo. Bueno, Pío, ya vamos cerrando acá. El resto de las preguntas las pasaremos por escrito. Así que ahí en pantalla justamente publicamos los datos de los 3 oradores y las 3 empresas. Si quieren tomar nota o hacer como los millennials o jóvenes una captura de pantalla, que es más fácil. Bueno, y si no, nos contactan, ¿eh? Así que les agradezco mucho. Vamos a hacer si no les molesta, una pequeña foto, si quieren prender sus cámaras, los que las tienen apagadas.
y hacemos, antes de cerrar, una pequeña foto para después comunicar esto. Así que ahí veo muchos que se peinan, gente muy coqueta. Así que bueno. Y yo ya prometí vinos también, porque como hicieron los chicos las pruebas y van a reciclar tetra y todo, tuve que prometer los vinos mendocinos para que están en el curso. La quedaste, Horacio. No, quiero hacer un comentario, Sergio. Perfecto. Lo interesante nos parece de esta jornada, bueno, de esta pequeña jornada, y de los emprendimientos que fueron presentados, es obviamente la oportunidad de colocar residuos de envases en muchos casos, o por no decir en todos los casos, menos el de aislante, que tiene también una componente de papel, de cartón, que algunos son envases, empaques o embalajes, en realidad todo, pero bueno, ahí pueden traer papel de diario, otro tipo de papeles, etc. Pero lo interesante de pensar en la cadena de valor de la industria de la construcción es que supera a la industria del envase por varias veces los volúmenes que mueven, ¿no? Entonces, es encontrar ahí, en esa cadena de valor, socios naturales para poder colocar envases en productos, pero el desafío es grande, porque no es colocar en cualquier tipo de producto. Y lo que nos está mostrando hoy es que son productos que tienen que ser ensayados, son productos que tienen que demostrar la utilidad, que productos que tienen que ser competitivos desde el punto de vista del precio, desde el punto de vista de la resistencia, desde el punto de vista de varios temas que han mencionado que tienen que ver con las propiedades, los ensayos que hay que hacer a los productos, etc. O sea que hay un desafío grande, pero también una oportunidad enorme en tener a la industria de la construcción como asociada para traccionar de las cadenas de valor y las cadenas y de los mercados, digamos, de los materiales recuperados. Ahí es donde vemos una oportunidad muy interesante, y obviamente todo esto funciona en la medida que haya separación de los materiales, que haya una industria de reciclaje que mueva los materiales y que logre un valor por lo que produce. Y no es menor que el valor de lo que produce tiene que ser también competitivo en el mercado. Y ahí hay un desafío grande, ¿sí? O sea, tiene que ser competitivo en relación a los productos de la competencia. Y ahí es donde muchas veces vemos, sobre todo en Uruguay, donde los volúmenes son relativamente bajos, la necesidad de recurrir a instrumentos como la responsabilidad técnica del productor para facilitar algunos flujos, algunos canales de materiales, ¿no? Pero bueno, eso era un poquito esa reflexión final sobre la oportunidad, pero también el desafío que ofrece este tipo de tecnologías para los problemas que tenemos entre manos, ¿no? Excelente, Federico. Bueno, agradecemos otra vez, y me gustó la palabra de ecosistema. Nosotros somos o las fieras o podemos ser las víctimas de este ecosistema, entonces tenemos que estar atentos. Pero bueno, esta dinámica la verdad que creemos que es muy, muy productiva, muy enriquecedora de compartir experiencias, tecnologías, emprendimientos, y que surjan nuevas oportunidades. El camino es largo, como bien decías vos, Federico, hay muchas cosas, pero bueno, este es nuestro aporte desde Sempre Uruguay y Argentina, y les agradecemos mucho a los tres oradores, y bueno, y a todos los participantes, y esperamos seguir trabajando juntos. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos y a todas. Que anden bien. Chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias.